bendiciendo a todos, Dios los guarde, Dios bendiga, verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Un saludo también con mucho respeto, con mucho cariño a todos los que me hacen el favor de su atención, pues compartiendo lo que dice la Escritura, porque pues yo aquí lo tengo que decir, servidor una vez, el sabio no soy yo, el sabio es Dios, ¿verdad? Porque por eso es importante declararlo aquí, porque muchos, vuelvo a repetir, pseudopastores y que luego, como Caich Luna, que nada más hacen dinero y ¿cómo se llama? Perturban, lucran con el evangelio, como esa película que vimos, el testimonio de luz del mundo. De la luz del mundo. Qué cochinero, qué cosa tan de veras, tan vergonzosa, tan desagradable, señores. Y luego por ahí esta iglesia en Guadalajara todavía dice que están orando para, ay, mi querido apóstol, que no, esta es una tribulación del enemigo, o sea, descubriéndole todo su cochinero que hizo este señor. Es algo vergonzoso. Por eso es importante, servidor, que conozcamos la Escritura para que no nos laven el coco. Híjole, tremendo. Pero bueno, querido amigo, Dios le guarde, no es el tema, discúlpeme. Pero a mí me gustaría compartir, ¿verdad? Porque me han preguntado mucho en la calle afuera acerca del problema que tiene ahorita ese servidor, Israel con Gaza. Sí, pues con Gaza, pero tiene otro nombre, o sea, con Irán, ¿verdad? O sea, ¿cómo está ese problema, ese conflicto con los árabes? Entonces necesitamos ver desde el principio cuál fue el motivo, ¿verdad? Y de ahí lo que está aconteciendo ahorita con Estados Unidos, con California, y vamos, lo que dice Mateo 24, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos habla ya de los tiempos finales. Dice rumores de guerras, y rumores quiere decir el inicio de problemas ya bélicos, de guerra. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, oiga, ¿de qué se originó esto? Pues de una desobediencia. Hablas. Todo este problema mayor de muertes y guerras ha sido por una desobediencia. Ponga atención acá. Escuchen, porque esto es algo muy serio. Todo aconteció, inclusive desde el inicio de la historia, por una desobediencia. Lo que hizo Adán y Eva, desobediencia. Entró el pecado al mundo y el pecado se contaminó totalmente por una desobediencia. Y el problema que hubo en esta situación con Abraham, pues, la misma desobediencia. Y señores, usted y yo, los que están aquí, desobediencia. Porque agarraron de alguna manera alcohol, drogas, etc. Digo, discúlpenme, pero tenemos que hablar como tiene que ser. Entonces, vamos a ver, ahorita quiero hablar de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo empezó el conflicto aquí? De una manera vamos a resumir, esto lo menciona Alan Millar, ¿verdad? Este escritor. Y nosotros vemos en la genealogía, nosotros vemos el mapa de los hijos, precisamente desde el padre de Abraham, Taré, de allí, que es el abuelo, de ahí Nacor, que es el padre de Abraham, la esposa de Nacor, Milca. Entonces voy a ir sobre el linaje de Abraham, porque Abraham se casa con Sara y tiene a Agar, que es la concubina con la cual existe la desobediencia. Ese es el problema, porque de Agar nace, ¿quién? Ismael, que viene a ser el padre de los árabes. Es decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a leer pues esto mejor para
y ya lo resumimos más adelante. Los judíos en el tiempo de Jesús declaraban con orgullo que eran descendientes de Abraham, una afirmación que hoy la hacen tanto los judíos como los musulmanes. Abraham es importante como el hombre al que Dios prometió la tierra de Canaán y como el modelo de fe. Creyó en Dios y le tomó la palabra. En efecto, Abraham fue el titular original de una propiedad física y de una seguridad espiritual. Las personas de todos los tiempos han buscado su propia identidad y han procurado a menudo encontrarla en su pasado y por medio de árboles genealógicos y la historia nacional. Los dueños de tierras conservan los registros familiares para demostrar su derecho a las propiedades. En el mismo sentido, el antiguo Israel remonta hasta Abraham. Sus títulos de derechos a las propiedades, aunque él nunca tomó posesión de la misma. El padre Abraham se trasladó con su familia desde Ur, en Babilonia, a Harán, al sur de la actual Turquía. Fue allí donde Abraham recibió el llamamiento divino y respondió con obediencia. No se nos explica cómo llegó a conocer a Dios, porque su familia adoraba a dioses extraños. O sea, eran idólatras, pues. Josué 24:2. Y quizás incluía la adoración del dios Luna, patrón de Ur y de Harán. En un mundo que adoraban muchos dioses y diosas, creer en un solo Dios que podía satisfacer todas las necesidades fue el compromiso que separó a Abraham de sus contemporáneos. Y esa era claramente su convicción, aunque aparecen varios términos para Dios en relación con Abraham. El que más se usa es Jehová, el Señor, y Dios. Otros aparecen una vez, Dios Todopoderoso, el Shaddai, Génesis 17:1, Éxodo 6:3, Jehová, Dios eterno, Génesis 21:33, Dios altísimo, Génesis 14:18 al 22. Es obvio que todos ellos se refieren a la misma deidad. Abraham también podía identificarle como el creador de los cielos y de la tierra, a quien servía Melquisedec, rey de Salem, Génesis 14:18 al 22. En varios lugares de Canaán, Abraham edificó altares, ofreció sacrificios y oraciones sin rituales o intermediarios sacerdotales en una forma sencilla y personal de religión. Tan pronto como llegó al centro de Canaán, Abraham recibió la promesa de Dios de que aquella tierra pertenecería a sus descendientes, Génesis 12:7, una promesa que se repite también en Génesis 13:15 al 17 y solemnemente en el capítulo 15 y en el 17:8. La historia de Israel se funda sobre esta promesa, sin esperar poseer él mismo la tierra. Abraham necesitaba esas reafirmaciones, como bien se lo dijo a Dios, Génesis 15 del 2 al 3. Los altares que edificó y los árboles que plantó fueron quizás un testimonio de su propósito de quedarse en la tierra, pero ante todos fueron señales de su devoción a Dios. Estos altares no se convirtieron en lugares sagrados para siempre. La única parcela de tierra que poseyó fue el sepulcro de Macpela, cerca de Hebrón, que la compró a Efrón. Dejar su hogar, la sociedad que conocía, y viajar a una tierra desconocida a petición de Dios fue un acto de fe. Su conocimiento de que nunca llegaría a poseer la tierra profundizó su fe. Los 25 años que esperó hasta el nacimiento de su heredero fue una prueba más, prueba que él y Sara trataron de vencer mediante su arreglo con Agar. La prueba suprema. La fe de Abraham se probó aún más al pedirle a Dios que le sacrificara a su heredero, un mandato que obedeció con la
convicción de que Dios se proveería de un cordero para el holocausto. Génesis 22:8. Comparar con Hebreos 11:17 al 19. Los sacrificios humanos eran raros en el mundo bíblico, de forma que la petición divina era algo muy especial. Según una tradición posterior, Salomón edificó el templo sobre el lugar en el que estuvo atado Isaac. Que esto no se mencione quizás sea una indicación de la mayor antigüedad de la narración del Génesis, que enfatiza simplemente la provisión de Dios. Cuando Isaac estaba listo para casarse y engendrar un hijo a quien se le transmitiera la promesa de la tierra, Abraham, convencido de que Dios le guiaría, envió a su siervo a Harán para buscar una esposa en el círculo familiar. Un bello relato que encontramos en Génesis 24. Una sola familia habría sido presa fácil de fuerzas hostiles. Sin embargo, Abraham era un hombre rico, con un grupo numeroso de siervos a su disposición, de forma que rescató a su sobrino Lot cuando una banda de asaltantes se lo llevaron, y al mismo tiempo ayudar a las familias locales que sufrieron la incursión armada. La relación de Abraham con los gobernantes cananeos fue positiva en este caso. En otras ocasiones, sin embargo, creó situaciones malas al hacer pasar a Sara, su esposa, como si fuera su hermana, media hermana, con el fin de proteger su propia vida. Génesis 12:20. En el relato de Sodoma y Gomorra, Génesis 18:19, Abraham aparece como una persona compasiva hacia su prójimo, aun cuando Dios los condenó por su pecado. En su famoso diálogo con Dios se establece el principio de que Él no destruiría la ciudad si se encontraban 10 justos en ella. Es triste, pero no sucedió así, y se destruyeron las ciudades y sus malvados habitantes. Una figura histórica. Basado en la Biblia, podemos ubicar a Abraham alrededor del año 2000 a.C. No sorprende que no encontráramos referencias sobre él fuera de los relatos bíblicos. El estilo de vida de Abraham y los nombres de los miembros de sus familias refleja bien la cultura de los pastores seminómadas de los eruditos de hoy llaman amorreos, que eran comunes a lo largo del cercano oriente desde el año 2000 al 1600 a.C. Aunque algunos episodios eran esos relatos, como el usar una sierva como una madre sustituta, por ejemplo, quizás ocurrió más tarde en la historia de Israel, la escena en general corresponde mejor a la época de los amorreos. La descripción de Dios y sus relatos con Abraham es vital, pues reta a los lectores a ponerse a la altura de la fe. Entonces vemos nosotros a través de esta historia que vemos aquí, lo que estamos aconteciendo nosotros aquí, la genealogía de Abraham. Vemos que Abraham, después de la promesa que le hizo el Dios Altísimo de darle a su hijo Isaac, ¿verdad? Que después tuvo Sara a Isaac. Sara le propuso que tomara a su sierva Agar, a su concubina. Era un contrato que el matrimonio se podía establecer. ¿Por qué? Porque ella misma reconocía que era ella estéril y que las descendencias de los judíos pues tenían que tener descendencia, porque si no lo tenían como si fuera una maldad, como si fuera una cosa de ¿cómo se puede decir? Pues enfermedad, una cosa mala, vamos. Entonces Sara lo que hace es que pues le da a Agar
que a través de ella tengan ese hijo deseado, que viene a ser Ismael. Y debido a esto entra entre el conflicto entre Isaac e Ismael. Entra entre el conflicto de la obediencia a Dios, entre los celos. Entonces, desde ahí nosotros vemos que hay precisamente esos celos, esas guerras, porque la línea de la bendición viene a través de la promesa que Dios le promete a Abraham, y a sus herederos a través de Isaac, y de Isaac a través de Jacob, y de Jacob a las 12 tribus de Israel. Pero no se sigue así porque pues hacen una serie de conflictos que no son sanos. Es decir, ya después cuando vemos nosotros la historia, digamos, de Isaac, ¿verdad? Busca esposa, en la cual se encuentra a Rebeca. Pero encontramos nosotros, ¿verdad? Que después de Isaac, ¿verdad? Después de que tiene a Jacob, ese le busca esposa. Jacob busca esposa y la encuentra en Raquel, pero también su suegro pues le hace una jugada ahí no grata, ¿verdad? Eso nos dice la historia. Por el tiempo que tengo corto no puedo establecer todo, pero le muestra a Raquel, porque este suegro pues ve que este es un buen trabajador y lo explota, etcétera, etcétera. Entonces le dice, pues te serviré yo por 7 años, cosa que cuando termina le da a Lea, a la hermana mayor. Entonces le dice, ¿qué has hecho conmigo? ¿Cómo? Tú ya me engañaste. No, es que deja de ser una cosa, es que por derecho siempre debe de salir la mayor, no al contrario, la menor. Entonces, ¿sabes qué? Pues quédate conmigo, trabájame otros 7 años y te voy a dar pues a Raquel. Y bueno, y es de la manera como como Jacob, pues tiene a estas 2 mujeres, a Lea y a Raquel. Y después, bueno, tiene también este personaje 2 más concubinas, cosa que Dios pues no permite, es una desobediencia a eso, pero que el hombre lo trata de hacer. Por eso si me preguntas, hermano, no, pues Salomón tenía muchas mujeres, sí pues, pero no es correcto, no era correcto. Y en este caso, Jacob pues tiene a Lea, a Raquel, pero tiene a su concubina Bila y a Zilpa, y a través de Raquel, de la esposa Raquel, pues tiene a José y tiene a Benjamín, y a través de Bila tiene a Dan, a Neftalí, y por medio de la otra concubina Zilpa tiene a Gad y a Aser. Y a través de José y Benjamín, que José se casa, acuérdese usted, ¿verdad? Se casa, él se la promete cuando está en Egipto, y le promete porque José, hablo de José el soñador. Entonces se casa con Asenath, que se la promete el faraón, y José se encarga de tener esos hijos, a Benjamín, Efraín y Manasés. Entonces, de ahí vienen las 12 tribus, de ahí pues Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Entonces, el error que encontramos aquí es lo que Abraham tuvo que obedecer a Sara para tomar a la concubina Agar, con la cual nace Ismael. Y de aquí es donde entran los conflictos bélicos que vemos nosotros en el Medio Oriente. Esa es una cosa que va a trascender, porque pues va a haber una guerra a muerte. Si no buscamos, inclusive yo me voy a Mateo 28. Voy a ver, Mateo 28, la escritura dice lo siguiente, dice así. Dice Mateo 28 en el versículo número, Mateo 28 en su versículo número
así, mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron un aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, hurtaron el cuerpo de Jesús. Y esto lo oye el gobernador, y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces quiere decir que ahorita, queridos hermanos, los judíos están esperando a su Mesías, no creen en el Señor Jesucristo. Entonces ahí está el conflicto. No creyeron en Cristo Jesús, están esperando un Mesías, el Salvador para ellos. Por eso ellos no reconocen las Escrituras, no conocen el Nuevo Testamento. Ellos no validan el Nuevo Testamento, pues. Entonces, no conocen la historia de redención, de restauración personal para los hombres. Dice la Escritura en Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los judíos caminan en una ceguera espiritual, por decirlo así. Están caminando en una ceguera espiritual y no han entendido si Ismael es el padre de los árabes, ¿verdad? Y los judíos, a través de Abraham, tienen la línea de decisión, la herencia de la vida eterna, porque de ahí viene el Señor Jesucristo, desde luego, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hacer las paces, voy a reconciliarme, porque también de alguna manera, si veo, digamos, son hermanos en la fe, ¿no? Sí. Eso es el mismo pueblo. Llámense pueblo, el pueblo de hebreos, ¿verdad? Con los ismaelitas. ¿La misma nación, hermano? Sí, es una misma nación. Pero si no lo entendemos a través de las Escrituras, pues vamos a tener nosotros muchísima confusión y va a haber el conflicto bélico, lo que estamos viendo, guerras y muertes. Y va a haber muertes que no deberían de pasar. Estamos hablando de niños, jóvenes, injustas, exactamente, injustas. Entonces, los árabes deben de tener esa percepción de obedecer, de comprender, de buscar a Cristo, porque ellos odian el cristianismo, por decirlo así. Hay un enfrentamiento a muerte. O sea, ellos deben de reconocer a Cristo como el medio de salvación para todo el mundo, no nomás para estas dos ciudades, sino para todo el mundo, porque el Señor Jesucristo no vino por el pueblo judío nada más. Le dieron la espalda, Él vino a eso, pero lo rechazaron, pues. Entonces la bendición ya se abre para todo el mundo, querido amigo. Brasileños, europeos, chinos, africanos, mexicanos, peruanos, hasta Argentina, rusos, etc. Y eso es lo que tenemos que buscar, la unidad en el Espíritu, la reconciliación a través de Cristo. Pero mientras los judíos no reconozcan a Cristo como Señor, como el Salvador, Él hizo milagros. Podemos extender un poquito más el tema. El Señor Jesucristo dio muestras. Es más, Silverio, muchas profecías a través del Antiguo Testamento se cumplieron. Sí. Cristian, muchas profecías del Antiguo Testamento que se profetizaron, Isaías, Zacarías, etc., se cumplieron en Cristo Jesús. Y bien se lo dice Nicodemo: venimos aquí porque nadie puede hacer milagros si Dios no está contigo. ¿Quién es el único que hizo milagros de parte de Dios? Jesús. Jesucristo.
Entonces es el único, nadie más debe ser otro. Cosa que los ismaelitas no reconocen, pues, los árabes, ni los mismos judíos. Entonces, mientras no entendamos esto, entendamos eso a través de las escrituras, mientras no dejemos el pecado, porque ese es el punto crucial de servidores de Silverio. Mientras no dejemos el pecado, nuestra mente va a estar manchada, cerrada, no vamos a entender nada. Tenemos que apartarnos del pecado para que entre la luz de Cristo. Tengamos sabiduría y podamos ser libres. Tenemos que hacerlo. Entonces, esa es la manera. Porque dice, por ejemplo, una cita clave, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí está, y creyeras en tu corazón que Dios a Él lo levantó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Ahí está la conclusión, ¿ya viste qué hermoso? Ahí está la clave, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para Salvación. ¿Ya viste? Ahí está la clave, mi hermano, para todo el mundo. Sí, amén. Árabes, judíos, mexicanos, para todos. Pero tenemos que declararlo, tenemos que decirlo, tenemos que... ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo acérrimo, Sí. Satanás. Y este no se va a fijar si eres católico, mormón, testigo de Jehová, séptimo día, adventista. No, ese viene a matarte. Sí. Por eso debemos de tener nosotros mucho conocimiento en las Escrituras, tenemos que tener conocimiento de lo que estamos haciendo para nosotros renunciar al pecado, para pedir perdón y encontrar nosotros restauración y liberación de nuestros pecados. Pero solamente Dios lo puede hacer a través de Cristo Jesús. Y es lo que los árabes deben de entender, de aprender, de buscar a Cristo como el único Señor de la historia, el único medio de salvación. Juan 14:6, Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los tres principios básicos para un cristiano. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Por eso en toda la escritura, la Biblia, nos menciona pues que pasarán los tiempos, pasará todo, las guerras, todo, pero la palabra nunca. Porque queda como testimonio de sabiduría para haber encontrado salvación a través de este libro. Sí, amén. Y si nosotros no buscamos eso, nos vamos a perder, vamos a fracasar. Y nosotros lo podemos ver, mira, lo podemos ver nosotros en Apocalipsis capítulo 21, vemos nosotros esa cita bíblica que dice de la siguiente manera, mira, Apocalipsis capítulo 21 dice así, ya en el señalamiento se supone que ya pasó todo, y estoy ya sobre el último libro, Apocalipsis 21, 7, ya se le dio el mensaje de Cristo, pues, estando en el cielo, a través de la revelación, se le dio ese mensaje a Juan, al más joven, de lo que iba a acontecer ya en el tiempo futuro. Entonces dice en el 7, el que venciere, ¿qué? Pues el pecado, lo que te estoy diciendo, la maldad, la necedad, la rebeldía. Ahí está, la ignorancia. El que venciere, Él le dará todas las cosas y yo seré su Dios. ¿Y él será qué? Mi hijo. Pero vamos a ver el 8, con esto termino. Y el 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, todos aquellos, digamos este grupo, los cobardes son aquellos, o los mentirosos, aquellos que no obedecen, que no entienden, que no aceptan la Biblia, que rechazan el plan de salvación. Esos son los cobardes. Y esos son los que van a vivir en el infierno eternamente. Entonces,
vayamos siempre a las Escrituras para ser libres de toda acechanza del diablo. Porque este es padre de la mentira, de falsas prácticas contrarias a las Escrituras. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Entonces, pues que Dios los bendiga, Dios los guarde y ojalá que este sencillo lectura pues le pueda servir a usted de algo en el nombre de Jesús. Que Dios los guarde, nos vemos en la próxima.